Westfalia, para ingresar en esta etapa de la globalización de la mano de la cultura y el interés de los argentinos y el sur global. Una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Bueno, la semana anterior tuvimos la charla en el podcast anterior. Hablamos de las relaciones internacionales desde el punto de vista de la salud. Un poco recordando la falta de bibliografía que hay, si se quiere, o de estudio sobre ese tema en comparación con otras más clásicas, ¿no? Justo habíamos tomado el ejemplo no casual del realismo. Otra crítica que hay mucho en las academias de estudio en la Argentina es que no se ve bien la política exterior argentina. Se ven las grandes tendencias internacionales, se ve el neorrealismo, defensivo, ofensivo, se ve el constructivismo, se ve, qué sé yo, se ve a Harald, se ve grandes. La verdad que es muy interesante. Incluso la política exterior de los países durante la Guerra Fría, bueno, hay bastante. Una crítica es la falta de la visión de la política exterior argentina, sobre todo compilada. Hay material, creo que hay de Paradiso, hay bastante, pero no estaba compilado. ¿Quién se tomó ese esfuerzo de compilarlo, toda la historia y sobre todo de los periodos democráticos de los últimos años, que es donde hay menos, fue Juan Pablo Laporte? Y en esta nuestra edición del CARI voy a contar el currículum de él antes de saludarlo. Juan Pablo Laporte es licenciado en Ciencia Política, postdoctorado en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Profesor regular también de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz y en la Universidad Actual. Director de Asuntos Internacionales de la Sociedad Argentina de Análisis Político, miembro consultor, no casual, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, miembro del Comité Organizador del Congreso Mundial de Ciencia Política 2023, chair de la Comisión de Relaciones Internacionales y Política Exterior del Comité Local de Organización del Congreso Mundial de Ciencia Política 2023, miembro del Instituto Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, del Instituto de Política Exterior, claro, del IPE que dirige Rodríguez Chiavarini, entre otros. Juan Pablo Laporte, ¿me quedé sin decir algo? No, gracias por la presentación y buenos días a todos y todas la audiencia. Juan Pablo, primero vamos a hablar del libro, si quiere, y si no, nos podemos ir a otros temas, eso como ustedes se sientan cómodos. Sí. Pero más que nada porque es un licenciado en Ciencias Políticas que se puede decir cientista político y no me dijo politólogo, como la deformación de moda. Podemos usar los dos términos de manera indistinta. Claro, bueno, politólogo quizá usted ya lo sea porque es tipo Sartori, pero bueno, un recién licenciado no es un politólogo, sí. Pero eso es otra discusión si quiere. Bueno, sí, podemos discutirla en otro momento. No, es una chanza. Manual de Política Exterior. En el prólogo que usted lo presentó hace poquito, ¿no? Es un libro que tiene compilado hasta la política exterior de Macri. Claro, ¿no? Sí, esto se presentó el año pasado, a fines del año pasado, en Eudeva, la sede central de esta prestigiosa editorial, ¿no? Que me encomendó la realización de esta obra, que si quieren podemos contar un poco cómo fue. Sí. Tiene grandes nombres, ¿no? Russell, Tocatlián, Rapoport, Paradiso, Escudé. Claro, Escudé en su última participación seguramente después ya tuvimos que decirle adiós. Y bueno, Anabel Abuso, Elsa Yen de Rosas, bueno, muchos nombres. Cuéntenos cómo fue la gestión de esto. Bueno, esto fue de la siguiente forma. Hubo un primer momento donde la comunidad académica sintió la necesidad de generar un encuentro de todos aquellos que nos dedicamos específicamente a la política exterior dentro de las relaciones internacionales. Yo digo que es como una disciplina o subdisciplina que atraviesa un poco la ciencia política, las relaciones internacionales, la historia de las relaciones internacionales y otras disciplinas que abonan al estudio de lo internacional como la economía, la sociología. Y en ese momento, a través de la Sociedad Argentina de Análisis Político, decidimos lanzar el primer simposio anual de política exterior argentina. Bueno, hubo casi 200 expositores, 2.000 inscriptos, participantes, lo inauguró el canciller, los presidentes de las comisiones de relaciones exteriores, el presidente del CARI, entre otras figuras, es decir, estaba toda la plana mayor de la política exterior, los big names, como le dicen.
Y fue sorpresivo porque estábamos en el medio de la pandemia y había una necesidad de encontrarse todos en torno a este tema especial, poniéndole foco a cómo la Argentina se inserta en el mundo. Esto se logró. A partir de ahí surgieron iniciativas, como fue la creación del Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina de la UBA, la Cátedra especializada en Política Exterior, la Escuela de Métodos en Relaciones Internacionales, y quedó como flotando en la idea, en la atmósfera, digamos, de los académicos, la necesidad que usted comentaba muy bien al inicio de la presentación, de compilar en una obra los grandes temas de la política exterior. Y ahí, bueno, a partir de esta inquietud, la editorial de Eudeva, en conversaciones, me propuso, un poco por el antecedente del simposio y los temas que estaba investigando en mi doctorado, mi postdoctorado de hace unos años, coordinar esto. Finalmente, bueno, convoqué de manera representativa en términos federales de género, de pluralismo teórico, paradigmático, y a su vez personas de distintos niveles en su estadio profesional y de investigación, a 41 autores que todos concretaron su capítulo. Son 33 capítulos, de temas que van desde una presentación general que hace Russell y cierra con un epílogo Tocatlián, un recorrido de la historia de la política exterior desde la creación del Estado hasta el último gobierno, en ese momento que era el de Mauricio Macri, una teorización de la política exterior y después la agenda estratégica de los temas más centrales que hacen a la política exterior. Derechos humanos, la política provincial o subnacional, la defensa, la seguridad, la cuestión antártica, la cuestión de las islas Malvinas, bueno, todos los temas que están en ese extenso prólogo. Y durante 2 años, coincidentemente con la pandemia, esta obra, bueno, dio sus frutos y finalmente se concretó, se compiló y materialmente hoy la tenemos acá como estamos viendo entre nosotros. Y sí, es la primera obra que reúne como manual. El manual también indica varias cosas. Por un lado, la madurez de la disciplina que está en condiciones de publicar un manual, de compilarse y concentrar los grandes temas de su campo de investigación, de su campo disciplinar. A su vez, facilitarle a los alumnos de grado y de posgrado, como ya está aconteciendo en todo el país, tener esto de manera resumida, los grandes temas del estudio de las relaciones exteriores de la Argentina. Y luego, ¿por qué no?, también acceder a un público general interesado en el tema, el periodismo especializado en este tema, que lo han consultado y lo están consultando, y bueno, generar un primer elemento de discusión no escéptico, como dice Russell en el prólogo, es decir, no es un manual en el estilo más anglo-norteamericano que se busca una neutralidad casi vacua, diríamos, en los temas, sino que los autores toman posición a partir de lo que han sustentado en sus investigaciones y, por supuesto, hay visiones antitéticas, complementarias. El desafío que tiene la obra de acá en adelante es complementar capítulos que fueron muy, digamos, densos en sus opiniones y muy contundentes, con otros capítulos que contrarresten esa opinión, claro, equilibrarlo para dar una idea más de balance, y a su vez sumar algunos temas que aparecen nuevos por la agenda internacional, por la agenda de la política exterior. Pero bueno, cuando se hizo la primera presentación en Eudeva, que estuvieron muchos de los autores, destacados autores de años en este asunto, destacaron esto. Tenemos un primer elemento sobre la mesa para discutir y bueno, ya el manual está siendo usado, citado, discutido y enriquecido para las próximas ediciones. Claro, siempre es esto es personal lo que voy a decirle, pero en general un error que tenemos mucho los argentinos, y quizá en otros países ocurre, pero es cuando alguien hace algo, uno ya le busca, bueno, a ver, ¿qué es lo que no me gusta de esto? Y la verdad que es un esfuerzo enorme haberlo hecho, conseguir todos esos autores y poner sistematizada la política argentina. Yo justo miré rápidamente, porque es el capítulo que a mí me tocó trabajar con Rodríguez Giavarini, que lo comparen con Duhalde. Yo no estoy de acuerdo. Pero que no esté de acuerdo yo no quiere decir que este libro sea valiosísimo y muy interesante. Y además como está explicado, aparte lo leí muy rápido, así que tampoco lo puedo decir.
Pero sí estaba sustentada las posiciones que decían, no eran posiciones políticas. Justo esa parte que leí estaba muy bien escrito y vale la pena leerlo. Ya con eso, como una inducción para toda la lectura. La verdad que sí, lo que veo tiene todos los temas. Yo recuerdo que Russell alguna vez contaba en la Ditela, estábamos hablando de por qué muchos alumnos de la maestría no conocían la 2065. Entonces, eso fue muy extraño, ¿no? Porque alumnos de maestría de Relaciones Internacionales, había algunos que no sabían bien qué era la 2065. La 2065 es aquella resolución en la cual uno de los grandes éxitos de la Argentina con el Reino Unido fue poner el tema de Malvinas como un tema de discusión de soberanía dentro de la política, de sacar el colonialismo de Naciones Unidas. ¿Qué fue, después de esta compilación, lo que usted entendió que tenemos como política argentina? A ver, le voy a hacer la pregunta de manera más clara. Después de todo este trabajo, en el minuto final, ¿cuál sería la posición que usted vio? Porque no todos tienen la política argentina compilada, y usted es el autor de eso. Bueno, se vio que hay una variedad de puntos de vista en lo que hace a la propuesta de cómo construir un patrón de inserción internacional, una estrategia de inserción internacional y una política exterior, que para mí son como niveles distintos y a veces se mezclan, ¿no? Eso podemos también después conversarlo. Hay un diagnóstico coincidente, que es la posición argentina como un país periférico, enmarcado en una hegemonía compartida en transición de Estados Unidos a China, y con grandes capacidades de afrontar los desafíos que tiene el mundo por delante. Es decir, en eso hay un diagnóstico, diríamos, coincidente entre todas las escuelas, ¿no? Luego hay propuestas distintas de cómo la Argentina hace frente a ese diagnóstico, que a veces se confunden, ¿no? Las teorías del diagnóstico, la propuesta, las cuestiones normativas, ¿no? Hay mucho de ética en relaciones internacionales que no está muy trabajado y me interesa sobremanera. Y ahí aparecen las distintas posiciones, desde la autonomía de oposición, la escuela autonomista, la quiesencia unilateral, que yo le llamo, en la que estar aliado a una potencia de manera directa y antitética a otra, ¿no? De Gran Bretaña, Estados Unidos, ahora China, lo que podemos llamar la equidistancia estructural. Hay que estar como en un equilibrio difícil, ¿no? En este momento, sobre todo en lo que podemos llamar las líneas rojas, ¿no? Por un lado, y después lo que trabajó Juan Bataleme como compromiso selectivo, ¿no? En eso hay como sí marcadas diferencias, aunque también, por ejemplo, tanto Escudé como Bataleme en su último trabajo hacen confluir la teoría de la autonomía heterodoxa con el realismo periférico. Es decir, bueno, necesitamos construir autonomía, pero ¿cómo? Es la gran pregunta. A veces la autonomía se pierde en un valor abstracto de oposición al imperio, a la hegemonía, y se abstrae del valor del crecimiento. ¿Cómo es el aporte de realismo periférico, que es las relaciones carnales que llevan adelante Escudé cuando era asesor de Ditela? Que en realidad eso originalmente tenía otro nombre, ¿no? Era idealismo, era de Russell. Sí, bueno, y que Russell se lo cedió, ¿no? Y se lo quedó Escudé. Bueno, pero eso también es una linda historia para otro momento. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo serían esas especies de, se lo digo como el vulgo, de relaciones carnales, de realismo periférico, pero con respecto a otra categoría política detrás, ¿no? ¿Cómo le está explicando? Sí, yo lo que entiendo después de mucho tiempo de estudio de las teorías de las relaciones internacionales, de las teorías de la política exterior, que a veces dentro de las posiciones, lo trabajé en un último concepto que ahora me gustaría compartir, de lo que es la interdependencia hegemónica y el realismo neodesarrollista, que a veces las posiciones de los grandes teóricos se toman en su visión política, o sea, qué proponen, y muchos de ellos lo que nos han aportado, aún como mencionaba usted, no estando de acuerdo con la teoría en general, es una manera de construir el mundo, de modelizar, de comprender las causas que lo hacen funcionar. En eso la ciencia política aportó mucho a la disciplina, esto de no solamente ver la historia, los acontecimientos, los documentos que validan lo que uno dice, sino cómo interpretar eso a la luz de un marco teórico y de una modelización, es decir, cómo funciona el mundo, más allá de cómo nos gustaría que funcione. Entonces, lo que yo entiendo es que hay una
una idea de que el mundo funciona de una manera y eso se explica con las regularidades de la historia. Es decir, no podemos decir que el mundo funciona de una manera distinta a lo que viene funcionando en los últimos 2000 años, por decir algo. Claro, si no, ¿para qué tenemos ciencia? ¿No? Claro, Si no habría una ciencia Sí. que, en el caso de las sociales y de las Sí, relaciones sí. internacionales, busque regularidades, no leyes como otras ciencias, no empíricas. Ahora, sobre ese diagnóstico de cómo el mundo funciona, hay elementos constructivistas. Es decir, el hombre también construye esa misma realidad, entendemos de qué estamos hablando, con el constructivismo. También hay un idealismo, es decir, y hay un aspecto normativo de la política mundial que es hacia dónde el mundo debería ir en términos de búsqueda de una mejor distribución de la riqueza, del poder, de la cooperación, del multilateralismo. Eso no invalida que uno diagnostique cómo funciona el mundo. Por otro lado, qué le aporta el hombre y las instituciones y el Estado al funcionamiento del mundo, y por otro lado, qué puede hacer el hombre, las instituciones y los organismos internacionales para que ese mundo funcione mejor. Y hay ahí como niveles de análisis que a veces se mezclan y que se invalidan o se cancelan, como está ahora muy de moda decir, porque no se desagrega cuál es el nivel de análisis que estamos analizando. Es decir, es un diagnóstico de cómo funciona el mundo, es un diagnóstico de cómo funciona el mundo, pero a su vez entendemos que las élites políticas, las comunidades epistémicas funcionan o abonan para que ese mundo se reproduzca como es, y por otro lado, cómo desearíamos que el mundo funcione. Entonces ahí hay como una idea que yo estoy trabajando con un montón de colegas e investigadores, que es, bueno, el mundo tomando conceptos del realismo, de la interdependencia compleja, también del constructivismo, algunos elementos del posmodernismo, el mundo es claramente cada vez más interdependiente y complejo. Esto, con solo analizar datos de cómo se entrecruzan todas las dimensiones del mundo, podría, entre comillas, demostrar esto. El mundo está interconectado cada vez más por un proceso que algunos llaman de globalización, pero que tiene algo más que lo global, que es la multiplicidad de dimensiones que se interconectan. Ahora, sobre ese mundo interconectado, ¿qué puede hacer un país como la Argentina? O sea, que a veces la política exterior, en esta idea interméstica, se ve como distinta. Es decir, por un lado está el mundo funcionando y por otro lado la política exterior, que entendemos que lo interméstico es lo externo y lo interno, pero que no vemos que nosotros ya estamos insertos en un mundo que funciona con un determinado modelo, con unas determinadas reglas, y que podemos hacer algo en función de nuestras capacidades dimensionales. O sea, y ahí yo entiendo que la interdependencia hegemónica, para poder analizarla, y esto es un modelo internacionalista, politológico, podríamos decir, el mundo funciona básicamente en 6 dimensiones. Una dimensión política, económica, coalicional, militar, tecnológica y ideológica, percepcional. Uno podría decir, bueno, si tuviéramos que analizar hoy la relación entre Estados Unidos y China, y en el medio la Argentina, tendríamos que ver cómo están funcionando estas dimensiones que construyen poder. Yo digo, bueno, cuando un país logra hegemonizar la totalidad de las dimensiones, se transforma en hegemónico. Y sirve muy bien para comparar cómo es la transición, es decir, cómo China se está haciendo líder en estas 6 dimensiones. Y la única manera, y ahí voy al neorrealismo, al realismo neodesarrollista, la única manera de construir una posición en el mundo, en esta ecuación que yo digo, inserción, autonomía y desarrollo, es construir poder en las 6 dimensiones. Esta cuestión de ver a la política exterior aislada de la economía, de los sistemas de creencias, del sistema educativo, es un error estructural. Es decir, la política exterior es parte de un complejo de políticas públicas que maneja el vínculo con el exterior. Ahora, y a su vez lidera, podríamos decir, el desarrollo en términos que hoy una de las variables más importantes es cómo el país se inserta en el orden internacional. Y en este sentido, claramente el realismo, incluso se han abandonado muchos estudios que se enfocaron en la relación entre el desarrollo y la política exterior. El único camino que tenemos en esta búsqueda de insertarnos en el mundo para generar un bienestar ciudadano, generar un mejor nivel de vida y potenciar todas las capacidades que tenemos, es que el país se desarrolle. Es decir,
sería absurdo pensar en tener grandes márgenes de autonomía o grandes márgenes de inserción si el país se desarrolla. O sea, ¿para qué tendríamos autonomía o inserción si el país está igual o peor? Entonces, esta discusión entre autonomía e inserción sin medir qué grado de desarrollo genera en estas variables que pueden ser otras o subsumirse o desagregarse en otras, estamos generando. Y en eso me parece que que tenemos que generar esta discusión teórica y también empírica, es decir, cómo medir que los grados de autonomía generan desarrollo o que no es, otra vez más, una relación interdependiente. O sea, a medida que un país se desarrolla, va generando autonomía y esa autonomía le permite crecer a partir de negociar con poder real, porque en algunos extremos de la autonomía de oposición con niveles altos de abstracción, diríamos más bien aspiracionales, bueno, se consigue autonomía, pero el país a veces se aísla justamente por no estar inserto en las oportunidades de las dimensiones que mencioné que generen desarrollo genuino y poder real. Doctor, la verdad que el constructo que nos está haciendo de cómo se están relacionando las diferentes variables es muy claro. Lo único que está el presupuesto de tener un país que se está desarrollando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo contamos? Una de las variables todavía del realismo sigue siendo la defensa. Entonces, había un chiste que decían, también en la de Itela, que los realistas argentinos se ponían a contar soldaditos que no existían, aviones que no volaban, barcos que se hundían, y que ahí elaboraban después una teoría. Obviamente no es su caso. El aporte que nos ha dado una clase, ¿cómo se llama ahora la escuela? Me dijo recién bien, era... la interdependencia hegemónica y el realismo neodesarrollista es algo que creo que puede contribuir a pensar la Argentina desde, digamos, una visión realista, pero aspiracional, que es... Realista en el sentido no clásico del término, sino en el sentido mundano. Tengamos un... Sí, no. Bueno, también tiene elementos del realismo. Es decir, ¿cómo salimos ahora con esa teoría? Con aviones que no vuelan, con barcos que se hunden, con una Argentina endeudada, que ahora no tenemos, creo que solo nos quedan yuanes. ¿Cómo aplicamos esa teoría como fue en su momento el realismo periférico? Sí. En la época de Menem. Bueno, las dimensiones entre sí también son interdependientes. Entonces, cada una de ellas va a activar o va a desarrollar la otra a medida que se potencien mutuamente. Es decir, esto de pensar la defensa aislada, con todos esos elementos que usted describía, también es parte de ver una defensa sin conexión con la economía, con la política, con las relaciones exteriores. O sea, para que eso se revierta, uno tiene que crecer y tener capacidad económica de generar la compra de los elementos que hacen a la soberanía nacional, a la custodia de nuestros bienes soberanos en el Atlántico, en el sur, etcétera, todo lo que sabemos, ¿no? ¿Cómo podríamos, o digamos si es así, una visión, si se quiere, pesimista de la Argentina en el sentido de las capabilities que tenemos hoy, las que estaba contando, no nos lleve a una situación, si se quiere, de aceptar cualquier injusticia? Total, somos un país sin fuerzas, periférico, fuera del sistema, ya no somos lo que éramos. Nos puede llevar a una situación, si se quiere, de bajar los brazos y sigamos el razonamiento para donde termine, ¿no? Bueno, eso sería un derrotismo absoluto de nuestra clase política, de nuestras élites en el sentido bueno y puro de la palabra, académicas y decisionales, ¿no? Creo que ahí lo que se impone, sí, este es otro gran tema, es encontrar una diagonal que busque, quizás sería muy ambicioso, un pacto constitutivo para el desarrollo, pero sí que por lo menos como han hecho los grandes países, cuando digo los grandes países digo lo que entendemos por esto en términos históricos, teóricos y empíricos, es decir, países que tienen altos niveles de indicadores medidos por ingreso per cápita, poder adquisitivo, niveles altos de defensa y de desarrollo en general. Y esos lo que han hecho es que la política exterior, a diferencia de otras políticas, lograron construir algunos pilares centrales indiscutibles en el mayor amplio posible del espectro político. Es decir, lograron tener 5, 6, 10 pilares
que no se discuten más allá de los cambios de gobierno. Esto para algunos es completamente discutible, es decir, cada gobierno viene y cambia lo que yo digo, hace un reseteo fundacional y cree ilusoriamente que la historia empieza cuando llegó y entonces destruye todo lo anterior, y tenemos que aplicarle una racionalidad. Es decir, la Argentina se encuentra en Occidente, es un país democrático que nos costó mucho llegar acá, que valora los derechos humanos, que está inserto en un esquema de seguridad hemisférica, pero que entiende que el mundo está cambiando y que necesita también abrirse a otras latitudes. Entonces, creo, y en esto en la obra que presentaron al principio del manual lo demostró, hay como muchos puntos en común más que las divergencias, de cómo entender cuáles son los pilares centrales que debemos mantener, que tienen un anclaje histórico, pero aquellos que tienen un anclaje histórico pero que no han dado resultados se podrían rever, digamos, ¿no? Es decir, no porque sean históricos son buenos, y a veces hay países que cometieron errores repetitivos y digamos, y los cambiaron. En este caso, bueno, ¿cuáles serían aquellos elementos centrales que hacen a los pilares del desarrollo en la política exterior? Entonces ahí podríamos ver el multilateralismo, una articulación entre autonomía, inserción y desarrollo, digamos, la no injerencia en asuntos externos, la defensa de la democracia y los derechos humanos. Bueno, creo que se pueden lograr un núcleo central de pilares para el desarrollo desde la política exterior y que se sostengan en el tiempo. Si no está, como el otro día escribía, lo que yo le llamé un bloqueo coalicional, que es más que el empate hegemónico de Portantiero, que es este sistema hasta ahora bicoalicional, la famosa grieta dicho de manera más sofisticada, es algo bastante complicado y negativo para la Argentina. Cada coalición que viene no solamente confronta de manera discursiva y política, sino que destruye lo que hizo la anterior. Y esta lógica de destrucción permanente se hace sobre la propia Argentina, ¿sí? Sobre las capacidades potenciales del desarrollo. Por lo tanto, si esto no se detiene y no se acuerdan desde el punto de vista parlamentario, político, como han hecho grandes países, y hay muchas experiencias, esto va a llevar a una autodestrucción permanente, y no solamente al no desarrollo, sino al desdesarrollo. Esto es, perdernos la oportunidad histórica que tiene la Argentina de entrar a jugar en el orden internacional de la nueva hegemonía, o como dicen algunos, de la no hegemonía, por lo menos monopólica, y replantear su política exterior, su patrón de inserción internacional de una manera más ecuánime, más profesional y en un diálogo con la academia, ¿no? Como sabemos todos que también es muy fructífero ese triángulo del progreso entre la academia, la actividad privada y la política. Laporte, nos quedan pocos minutos, pero la verdad que tenemos que volver a invitarlo. Y tengo dos preguntas. Voy a ir más por la pregunta, si se quiere, política. Porque estoy dando un dato que yo lo puedo corroborar porque hablé con dos ex cancilleres una vez en estos términos, que era uno había sido del kirchnerismo y la otra había sido de la época de Macri. Y las dos personas coincidían en que había en la academia y en sus propios equipos mayor entendimiento que en otras áreas. O sea, dicho mal y pronto, se entendían mejor para la política exterior a pesar de las diferencias, y había más diálogo que en otras áreas. Entonces, quizá parte, y esto me gustaría que usted lo diga, es, ¿podemos llegar a salir de la grieta con algunos temas de política exterior? O sea, un tema que salimos de la grieta en la Constitución fue la cláusula de Malvinas. Cualquier gobierno que viene, desde la época de Guido Di Tella hasta hoy, hay una cláusula constitucional, ahí hay un acuerdo, mayor o menor. ¿Podemos trabajar en esa línea otros acuerdos de política exterior para salir de la grieta? ¿Y cuáles serían, si es así? Sería fundamental que eso suceda. Lo vengo difundiendo en algunos medios, en mis columnas, digamos, como esto que se llama la difusión de la disciplina, ¿no? Que es algo muy importante para la academia. Yo creo que sí, que eso es fundamental. El problema, bueno, ahí son los llamados condicionantes internos, ¿no? Los cancilleres o los futuros cancilleres y los equipos de política exterior tienen vasos comunicantes muy fructíferos. Cuando llegan a ocupar esa posición, y hemos tenido cancilleres de un prestigio, digamos, de excelencia en toda nuestra historia, bueno, se someten un poco a las dimensiones agonales y domésticas de la política que finalmente terminan primando
por las visiones estructurales y estratégicas. Entonces, solamente un acuerdo en esos temas, como se han ensayado, en eso el CARI es un ejemplo de primera línea en convivencia democrática de todas las posiciones políticas, pero al llegar estos cancilleres o estos equipos de política exterior se ven condicionados de una manera muy directa a la variable independiente como condicionante interno, que es lo que hemos visto incluso en la política de los últimos 40 años de la democracia, ¿no? Con sutileza lo que se está diciendo es cuando llega la decisión política de necesidad interna, no importa el interés nacional a veces. Pero bueno, eso lo puedo decir yo, no lo voy a decir con la certeza y la prestancia que lo está diciendo Laporte. Una última pregunta. Yo de la última pregunta la digo como 20 veces. Es una forma de calmar los nervios de nuestros equipos aquí que trabajan. Pero, ¿para dónde vamos? Ya nos dijo, ¿tenemos esperanza? ¿No tenemos esperanza? ¿Qué es lo que usted ve como ciudadano con respecto a un ciudadano muy informado de la política exterior argentina y del mundo que se nos viene? Sí, creo que en el último tiempo la Argentina encontró que no es por la vía de los extremos que se sale, sino que es por un centro con ideas de desarrollo y con diálogo. Coincidiendo los colegas de los distintos equipos en el diagnóstico de dónde está la Argentina y cuáles son sus potencialidades, ahora falta refinar y ecualizar los grandes lineamientos de la política exterior y proponerse no modificarlos, por lo menos por 2 o 3 ciclos de gobierno que la Argentina no tuvo desde las presidencias históricas. Y esto es para discutir en algún otro momento. Vamos a tener un nuevo manual de política exterior, mejor dicho, actualizado sería, ¿cómo sería? ¿Va a ser más gordito? Sí, estamos trabajando en una obra que es sobre las Malvinas, que fue un trabajo de las últimas jornadas, que hay otros casi 100 autores, y después yo estoy trabajando en una obra en profundidad sobre una propuesta más concreta sobre el tema, pero bueno, estoy ahí dialogando. Malvinas es un tema muy difícil que se presta siempre a los vientos políticos internos, donde muestra lo que somos los argentinos o lo que también cómo nos percibimos. Así que va a ser muy interesante recibirlo. Está siempre invitado para los dos temas. Gracias. Y bueno, yo le agradezco a nuestro productor Agustín Ulanowski que lo haya traído. Igualmente, Agustín, sí, un gran colega y un gran internacionalista también. Porque nos está ayudando a pensar y a entender. Así que cuando usted quiera, si quiere un último mensaje para la cantidad de estudiantes que siguen nuestro blog, que eso es nuestro podcast, que es importante. Esta pregunta se la hicimos hace mucho a Russell, pero yo no le voy a contar lo que dijo Russell porque tenemos a alguien ya casi del mismo nivel que Russell. ¿Por qué hay que estudiar relaciones internacionales? Creo que con el tiempo las relaciones internacionales se podrían transformar en una madre de las ciencias. El mundo va hacia una aldea global, un término muy trillado, pero la variable internacional pasa a ser estructural. Por lo tanto, cualquier conocimiento de lo social, de lo humano, de lo político, tiene intrínsecamente el componente internacional. Por lo tanto, es prácticamente imposible entender cualquier fenómeno de índole social, humana, política, sin el componente internacional. Además de ser una ciencia fabulosa que atraviesa todas las disciplinas, tiene una capacidad de síntesis, de modelizar el conocimiento, de anclarse históricamente, de abstraerse teóricamente. Y bueno, en eso Russell, que es uno de los maestros de la disciplina, lo ha desarrollado en su vasta obra, ¿no? Y hay continuadores como usted, Juan Pablo Laporte. Muchas gracias por estar en Westfalia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy atento. Westfalia, una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Ahora, Derechos Humanos Ya, con Agustín Ulanowski. Doctor Ulanowski, ya nos vamos. No es ya nos vamos, ¿eh? Muy bien por el invitado que trajo. Sí, la verdad que tengo gusto de participar de GIPEA, que es el Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina que dirige el doctor Laporte,
Y la verdad, desde este lugar, reconocerle el trabajo que hace y recomendárselo. No, muy interesante el libro, pero muy interesante él también, porque, mire, esto también, cuando uno ve una persona que piensa en el momento, lo ves elaborando. Justo hablábamos de Russell. Russell, cuando daba clases, uno a veces lo veía, con todo lo que tenía ya de prestigio, seguía pensando en un momento, no solo la respuesta que te iba a dar, sino cómo concatenaba todas las teorías y justo lo que le estabas preguntando. Así que ha sido un gusto ver a alguien que piensa, entender a alguien que piensa y poder seguirlo. Así que vamos a tratar de seguir trayéndolo. Sí, y creo que esto es el objetivo que nos planteamos cuando hacemos Westfalia, ¿no? Poder pensar y repensar estas dimensiones de política exterior tan interesantes. Va a haber que preguntarle de derechos humanos la próxima vez que venga un poco más. Un saludo. Nos vemos pronto, gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Los esperamos en las diversas plataformas de podcast y en las redes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Las podés encontrar en www.cari.org.ar. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.